Palabras de alegría y esperanza. Sexto domingo del tiempo ordinario del año B. En la lectura de Marcos capítulo 1, 40-45 y el comentario del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Las dos fotos que ven al fondo fueron sacadas en Jerusalén hacia finales del 1800. Quizás las hayan visto en alguna publicación o quizás también les hiera un poco la sensibilidad pero las pongo para introducir el contexto social del tiempo de Jesús. De hecho, la condición de los leprosos de hace 200 años no era muy diferente de la de Palestina de hace 2000 años, de la del tiempo de Jesús. Observen esta foto. Está sacada al lado del Cedrón. Noten que detrás está la iglesia donde está la tumba de María. Y allí se encontraba este grupo de leprosos. Están totalmente solos. No hay nadie al lado de ellos. Tienen en la mano el tarrito de la comida esperando que alguna persona compasiva les dé un poco de alimento. Los leprosos de la otra foto se encuentran en la misma condición. No hay nadie a su lado. Son los marginados de la sociedad. ¿Por qué esta condición de los leprosos? Porque la enfermedad de la lepra perturba, desfigura a la persona, la hace repugnante y especialmente era incurable. Por tanto, el leproso provocaba miedo, podía contagiar y la gente procuraba estar lejos de ellos. Los leprosos eran abandonados incluso por sus familias y marginados de la sociedad. Recordemos lo que dice el Levítico. El leproso debe vivir lejos de los demás, vestir ropa harapienta y gritar cuando alguien se acercaba diciendo «soy leproso». Ordinariamente vivían en grutas o en tiendas y su sustento dependía de la caridad de los familiares o de las personas misericordiosas que les acercaban un poco de alimento. Lo dejaban en un lugar, luego se alejaban y los leprosos venían a recoger lo que la caridad de alguna persona buena les daba. Tenemos una expresión muy fuerte en el libro de los Números referente al leproso. Dice, el leproso es como uno a quien su padre le hubiera escupido en la cara. Eran muertos en vida, porque la vida es relación y los leprosos estaban marginados. Y lo que es aún peor, es que lo que enseñaban los rabinos es que Dios no quería saber nada con los leprosos. Por tanto, no solamente estaban marginados de la gente, sino también alejados de Dios. Curar a un leproso equivalía a resucitar un muerto, y resucitar un muerto lo podía hacer solamente Dios. Pero los leprosos no podían pedirle a Dios la curación, porque Dios se había alejado de ellos. Es la situación más desesperada que se pueda imaginar. Por tanto, en Israel, esta lepra, desde siempre, se veía como la representación del pecado y de la muerte, porque lo que se ve en el leproso se reproduce en el pecador. Las características del leproso son la imagen de la persona que vive en pecado. Pensemos lo que caracteriza a la persona afectada por la lepra. Es repugnante, es despreciada, es exactamente la manera como se presenta el pecador. Pensemos, por ejemplo,
el que es egoísta, el que es arrogante, es una persona despreciada. Una persona así no puede ser amada, es burda, es disoluta, hace embrollones, es arribistas. No son buenas personas. Uno no se acerca voluntariamente a este tipo de gente. Es lo mismo que se hace con los leprosos. Se los tiene a distancia porque son repugnantes, con quienes es mejor no tener nada que hacer. Se encuentran aislados, nadie se fía de ellos y se piensa que no podrán nunca cambiar. Serán siempre personas insolentes. Pensemos también en la humanidad leprosa, donde se cometen guerras, violencia. Es una humanidad bruta. Una humanidad donde un niño cuenta menos que el dinero. Esta es una humanidad leprosa. Muchos dicen que será siempre así, que es incurable la brutalidad de esta humanidad. Pero preguntémonos, ¿es verdaderamente incurable esta lepra espiritual? ¿Permanecerá siempre bruto esa persona? Es imposible un cambio. Leamos a esta luz con el simbolismo el episodio narrado en el texto evangélico que ahora escuchamos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso y arrodillándose le suplicaba: «Si quieres, puedes sanarme». Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Lo quiero, queda sano». Al instante se le fue la lepra y quedó sano. He mencionado antes que la situación en que se encontraba el leproso era desesperada. Dios era el único que lo podía purificar, pero el leproso no podía dirigirse a Dios porque era impuro. En el templo de Jerusalén no existía ni un rinconcito donde pudiesen entrar los leprosos. De la misma manera que no había lugar para los paganos, tampoco había lugar para los leprosos. No podían acercarse a Dios. Esta es nuestra concepción de Dios. Una concepción de la cual nos cuesta mucho separarnos. Y es la siguiente: si tú eres una persona bruta, sucia, mala, Dios no te mira, está lejos de ti. Se avecina, te sonríe, te quiere bien si eres bueno, si haces obras buenas, si eres simpático. Entonces Dios te sonríe y luego te acogerá en sus eternas moradas. Esta es la imagen de Dios inculcada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios ama a quien es bueno, al que hace el bien, pero no al que es malo, mafioso. Dios no los quiere. Este leproso se encuentra en una condición en que cree que Dios no se le puede acercar. El leproso no puede dirigirse a Dios porque Dios lo rechaza. Pero este leproso se avicina a Jesús. Quizás haya sentido hablar a Jesús que hablaba de un Dios diferente. Entonces se le acerca y de rodillas le suplica. No le pide la curación en realidad, le pide ser purificado. Lo que le impide es ser considerado persona, uno que se pueda relacionar con los demás. Vamos a ver todos los detalles de este encuentro, pues tiene un significado y un mensaje. El primer detalle: el texto dice que Jesús se compadeció, dice nuestra traducción, porque leído en el texto griego original,
splanchnisteis, el famoso verbo splangenizomai, moviéndose con compasión. Pero los biblistas nos dicen que aquí hay un problema retextual, porque en otros manuscritos hay un verbo que es muy diferente y que tiene la probabilidad de ser el verbo justo, el texto original, que es orgisteis, que es exactamente lo opuesto, indignándose, enojándose. Y de frente a esta alternativa, los biblistas tienen que hacer una opción obligada y elegir el texto más difícil. Y el texto más difícil no es la traducción que dice que Jesús se compadeció, sino que Jesús se indignó. Y nosotros vamos a seguir este texto, pues es el original que hay que seguir. Es una manera de ira de Jesús. Frente a esta situación, ¿qué es lo que Jesús hizo que se indignara? Voy a poner un ejemplo que nos ayudará a entender mejor lo que experimentó Jesús. Frente a este leproso que era rechazado por todos y que luego él se acerca. Les voy a dar un ejemplo que me pasa también a mí. Cuando encuentro gente que quizás se hayan alejado de la iglesia o de Dios debido a una predicación que han escuchado. Recuerdo, por ejemplo, a Rita Levi Montalcini, el premio Nobel de Medicina, una excelente mujer. Alguien le preguntó si creía en Dios, y esta fue su respuesta. Envidio al creyente, porque hay que dar una respuesta al sentido de la vida. Pero no puedo creer en Dios, en el Dios del cual me han hablado, un Dios que castiga a los que han errado en la vida. No puedo creer. Sí, cuando encuentro gente que han abandonado a Dios y a la iglesia a causa de una predicación que ha desfigurado el rostro de Dios, les aseguro que experimento esta misma reacción interior. Me indigno, porque no se puede presentar este rostro de Dios que contradice al rostro del Dios de Jesús de Nazaret. Y los guías espirituales del tiempo de Jesús habían inculcado en la mente y en el corazón de estos pobres necesitados de misericordia la convicción de que estaban alejados y rechazados por Dios. Y esta situación lo hace indignar a Jesús. Por eso el verbo justo y correcto es orgisteis, no splanchnisteis. Y los biblistas nos dicen, de hecho, que este es el verbo que hay que utilizar. Jesús se ha indignado. De frente a esta realidad en la que se coloca a este hombre a causa de la presentación de una imagen equivocada del rostro de Dios, es la indignación de Dios frente a la predicación que falsifica su identidad. Y aquí comienza a darse vuelta completamente la imagen de Dios. Y todos los gestos de Jesús nos hablan del verdadero Dios. ¿Cómo se comporta Dios con esta gente? Que son malas, repelentes, repugnantes a causa de su enfermedad. No se trata de una enfermedad material. Comprendemos el simbolismo de esta lepra. Es la condición del pecador. ¿Qué hace Dios? El Dios de los escribas y fariseos, diferente del Dios de Jesús, rechazan a los leprosos. El verdadero Dios, el que vemos reflejado en el rostro de Jesús de Nazaret, ¿cómo se comporta con el leproso? El primer gesto lo acaricia. Es importante la expresión utilizada. Jesús extiende la mano. Esta es una expresión hebrea que encontramos varias veces en el Antiguo Testamento. Extenderé mi mano, dice Dios, extenderé mi mano. Pero cuando en el Antiguo Testamento Dios extendía la mano, había que tener miedo, porque quería decir que intervenía contra los pecadores. Por ejemplo, cuando extiende la mano sobre Egipto, comienzan las plagas de Egipto. Extiende la mano.
Y aquí el evangelista emplea esta misma expresión: Jesús extiende la mano. Pero cuando Jesús extiende la mano, no es para castigar, sino para salvar. Cuando Dios extiende la mano sobre el hombre, es solo para bendecirlo, para abrazarlo, cualquiera sea la condición en que se encuentre. Aún cuando tiene necesidad de su caricia, es cuando Dios se le acerca y extiende su mano. Este es el verdadero rostro de Dios, no el predicado por los rabinos. Jesús lo toca, pero no lo podía hacer. Porque si tocaba a un leproso, él quedaba impuro. Y por tanto, nadie se le podía acercar. También él debía apartarse. Es Dios que toca al leproso, sin miedo de quedarse contaminado. Nosotros debemos dejarnos tocar por la mano de Jesús de Nazaret, porque tenemos todas las señales de lepra, y cuando somos tocados por su evangelio, nos transformamos inmediatamente en mejores, más simpáticos. ¿Qué dice Jesús? Lo quiero, queda purificado. Quiero que regreses a la comunidad humana. E inmediatamente desapareció la lepra. Es esta palabra que a donde llega humaniza, los hace mejores. No es que Jesús haya quedado impuro, es la impuridad que ha sido vencida. A donde llega Jesús, donde llega su evangelio, la impuridad, el rostro de su mano repugnante, desaparece. Y tenemos una reacción ahora sorprendente de Jesús con el leproso que ha sido purificado. Escuchémoslo. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Jesús, luego de haber purificado a este leproso, luego de haberlo acariciado, le advierte severamente y le dice que se vaya. El verbo que se emplea aquí, embrimaomai, es un verbo muy fuerte. Quiere decir desaparece. ¿Hizo algo malo este leproso para ser amonestado severamente? Y luego lo echó fuera. ¿Echar fuera de dónde? No parece que estuvieran en una casa. Ciertamente estaban al aire libre cuando se avecinó este leproso. Veamos estos dos detalles que son muy importantes. El primero, la severa admonición de Jesús y la queja que le hace al leproso. ¿De qué lo reprocha? Lo reprocha de haber creído que Dios lo había excluido de su amor, de haber dado adhesión a la predicación que se hacía sobre el rostro de Dios. ¿Cómo has podido creer en un Dios que está lejos de las personas impuras? Bueno, y digámoslo enseguida, esta es una admonición muy actual. ¿Por qué? Y esto lo encuentro también en mi experiencia de biblista. Cuando se anuncia el verdadero rostro de Dios que brilla en el rostro de Jesús de Nazaret, están siempre las reacciones de aquellos que quieren perpetuar la imagen de Dios que han interiorizado. Una imagen que no los hace feliz, que no los serena, que no les da alegría, pero la quieren mantener. El que da la adhesión a esta imagen de Dios
tiene la responsabilidad y debe tomar conciencia la severa advertencia de Jesús. Si continúas a creer en esta imagen blasfema de Dios, tienes una gran responsabilidad. Luego Jesús le dice al leproso que se vaya. Lo echa fuera, no de una casa, lo echa fuera de esta mentalidad, de esta adhesión a una predicación falsa sobre el rostro de Dios. Y al final le dice, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque existía una profecía muy conocida de Isaías en los capítulos 35 y 61 de Isaías, de los cuales los rabinos habían confeccionado una lista de señales sobre la presencia en el mundo del reino de Dios, y una de estas señales era la curación de los leprosos. Jesús no quiere que se difunda la noticia sobre la curación que acaba de hacer, pues podría ser interpretada como un milagro y por tanto como un prodigio, como la presencia del Mesías. Pero según la imagen de Mesías que ellos tenían, Jesús quiere que el rostro del Mesías sea entendido en su justa dimensión, que solo lo verán luego que todo se haya cumplido. Es el Mesías que entrega su vida, no el dominador. Jesús no quiere que este leproso hable de milagro. No debe hablar sobre el milagro, porque esto puede llevar a equívocos. En vez, debe presentarse al sacerdote y contarle lo que ha sucedido. Jesús lo manda que vaya al sacerdote para cumplir lo que Moisés ha ordenado sobre la purificación, para que dé testimonio. ¿Sobre qué debe testimoniar este leproso? Debe dar testimonio que la predicación que ellos hacen sobre el rostro de Dios está equivocada. Dios no está alejado de los leprosos. Dios los acaricia, los abraza. Sobre esto debe dar testimonio. Que se ha manifestado el auténtico rostro de Dios, que resplandece ahora en el rostro de Jesús de Nazaret. Un rostro de Dios que no es el predicado por los maestros de la vida espiritual de aquel tiempo. Exactamente lo contrario. Escuchemos qué es lo que hace este leproso que ha sido purificado. Pero él salió y se puso a proclamar y a divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y de todas partes acudían a él. Él, saliendo fuera, excelson. Ya dijimos antes que no estaba en una casa. Salió fuera de esa concepción de Dios. Echó fuera la adhesión a la catequesis antes recibida sobre Dios. Salió fuera y comenzó a proclamar y a divulgar el hecho, dice la traducción. Pero el texto original dice que ha comenzado a divulgar ton logon, el mensaje. No es que fue a divulgar el milagro, el hecho. No era necesario predicar que había sido curado. Bastaba observarlo. Y los sacerdotes ya le habían dado el certificado de curación. Aquí va a anunciar otra cosa. En el texto de hoy tenemos muchos términos importantes, como ven. Dice que ha predicado, ha divulgado incansablemente el mensaje.
¿Y cuál es el mensaje que comenzó a anunciar? Es que Dios no es como había sido presentado. Dios no discrimina a la gente. A todos ofrece su amor. Este es el mensaje que este leproso divulga. Es el primer catequista que encontramos en el Evangelio de Marcos. El primer catequista es el que pensaba que había sido rechazado por Dios y ahora va a anunciar a todos que Dios no es así, que Dios ama a todos, independientemente del comportamiento de la gente. Entonces quizás alguno podrá decir, entonces voy a hacer lo que quiero. Ciertamente Dios te ama, pero ten cuidado, porque si haces lo que te da la gana, te mantendrás bruto, repugnante, leproso. Dios te quiere hacer bueno, comenzando desde cuando era repugnante. Y Dios te quiere llevar a una humanidad donde serás recibido. Esta es la buena noticia, que los que han sido liberados de una cierta imagen de Dios la deben llevar a los demás. La experiencia del amor de Dios, de la cual el leproso pensaba que estaba excluido y que ahora va a anunciar, a divulgar esta experiencia a todos. Y la conclusión del texto es muy importante. Anteriormente, el leproso estaba alejado del resto de la gente. Jesús ha tocado a este leproso y por tanto, Jesús ya no puede entrar públicamente en una ciudad, dice el texto evangélico, sino que estaba fuera, en lugares desérticos. Exactamente el lugar donde se encuentran los leprosos. Y vienen a él de todas partes. Es una conclusión muy hermosa, porque el rostro de Dios que brilla sobre Jesús, propiamente ese, el Dios que está allá, donde están los leprosos. Y por eso, cuando la gente ve este rostro de Dios enamorado de todos, también de la persona que es repugnante por sus pecados, la gente corre hacia él, porque solamente este es el rostro amable de Dios. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.